Buenos días. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante de fístula carotido cavernosa. Johnny es residente de primer año y este tema es muy relevante para los pacientes que manejamos aquí en el hospital. Johnny, buen día. Bueno, buenos días. Vamos a hablar entonces hoy un poquito de fístula carotidio-cavernosa. La idea es llevar pues como un hilo en la presentación para poder hablar pues como un poquito de las manifestaciones pues que se dan, de la parte anatómica y de ahí hablar pues como de la parte clínica que se desencadena. Lo primero es pues darle los agradecimientos a la doctora Cristina González y a la doctora Marta Muñoz que me asesoraron pues como para realizar la charla y poder realizar. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la parte, pues, como del sitio anatómico al que nos vamos a referir. Con respecto a la fístula, entonces, quería resaltar que en este punto lo que se quiere mostrar es que la silla turca, la parte que está alrededor del seno cavernoso, la parte que está alrededor, pues, como de la hipófisis, digamos que es la región anatómica que nos va a inmiscuir en este punto. Hay varias referencias anatómicas importantes que vamos a tener en cuenta, que son los procesos clinoideos, sobre todo para demarcar como la parte de la ubicación con respecto a las lesiones y a la parte de los trayectos arteriales y de los vasos. Y el otro importante vendría siendo la parte de las fosas de la base del cráneo, que ya vamos a ver que hay muchas alteraciones con respecto a las fosas que pueden generar eh, fístulas carotidocavernosas y problemas pues, que estén relacionados. Es importante tener en cuenta que la fosa craneal media es la que está más directamente pues como relacionada con, digamos que con esta patología. Entonces, empezando un poquito pues como con la definición, lo primero que hay que decir es que la fístula cavernosa es una comunicación pues que se da de forma normal entre dos estructuras importantes, el seno cavernoso y la arteria carótida. La parte del seno cavernoso pues es la parte venosa, mientras que la parte de la arteria carótida es la parte arterial y se menciona como solo arteria carótida porque ya vamos a ver más adelante que puede ser la arteria carótida interna o la carótida externa según la clasificación pues como que se pueda llevar a cabo. Y el seno venoso, digamos que es más importante el seno cavernoso por el drenaje que se da en los senos pues que pueden estar como alrededor de él. Entonces, vamos a hablar primero solo como unos datos de epidemiología con respecto a la incidencia. La fístula carotido cavernosa representa más o menos 0.2 a un caso por cada 100.000 personas al año, y esto para nuestra población, que es más o menos de 10 millones de personas, teniendo en cuenta el departamento de Antioquia, el Chocó y parte del departamento de Córdoba, que son los pacientes que nos consultan, corresponden a más o menos 20 a 100 casos anuales, pues como que se pueden dar en la región. Los factores de riesgo que pueden estar asociados, pues entonces, como a la fístula, están el trauma encefalocraneano, que ya vamos a ver que está más relacionado con las fístulas directas, la hipertensión arterial, más relacionada con las fístulas pues más espontáneas, los procedimientos que se realizan en la base del cráneo, y por eso mencionábamos la fosa media pues como una parte pues como importante en este síndrome. Hay dos síndromes que son el síndrome de Ehlers-Danlos y la displasia fibromuscular, que están más relacionados con la parte de alteraciones en el colágeno, con problemas que se ven en la arquitectura de los vasos, aneurismas y rupturas que puedan generar la fístula también, y pues, lo que mencionábamos con respecto a la vasculatura que puede estar relacionada. Entonces, hay varias formas de clasificar la fístula carotidio-cavernosa. Lo primero es hablar como de la parte más clásica que vendría siendo la clasificación anatómica, y luego vamos a hablar un poquito de la parte etiológica, hemodinámica y una clasificación de drenaje venoso para poder hablar mejor pues, como de los síntomas. Entonces, esta es la clasificación clásica de la fístula, la clasificación hecha por Barrow en 1985, y divide las fístulas en fístulas directas, en donde entra la tipo A, y fístulas indirectas, donde vendrían entrando la tipo B, C y D. Unas comprometen la arteria carótida interna y las otras comprometen la arteria o las ramas de la arteria carótida externa. Entonces, acá tenemos primero la carótida común y la carótida interna, que la menciono sobre todo para poder hablar del primer tipo de fístulas, y es porque, pues bueno, recordar que esta arteria, pues una arteria pues como de un gran flujo y un gran calibre, que va a salir desde el tronco aórtico, que luego de ahí va a salir la arteria pues como carótida común, sobre todo del lado izquierdo, y luego se va a dividir en la carótida interna y externa. Esta interna es la que va a llevar las ramas justamente hasta diferentes porciones que incumben o que llegan al seno cavernoso e incluso que dan la arteria pues oftálmica.
Entonces, a estas porciones es a las que me refería con respecto a ella. La que más nos incumbe a nosotros es la porción C4, que vendría siendo la porción cavernosa. Llama la atención porque pues ni siquiera es la porción oftálmica, sino que es una porción que está más abajo y que es la que está relacionada con el seno cavernoso pues directamente. Vendría siendo la que está en verde pues como de este lado eh, y la que tiene su porción pues como intracavernosa. Entonces, la fístula tipo A vendría siendo una fístula en la que la lesión está ubicada directamente en la parte de la carótida interna. Por eso se considera una fístula de alto flujo. Digamos que hay varias formas pues como de verlo y digamos que requieren de tratamiento pues como más invasivo, endovascular, más temprano. Está muy relacionada con la parte traumática y ya vamos a ver un poquito ahorita de qué tipo de traumas. Acá, pues esto nos da paso como para hablar de la etiología de las fístulas. Con respecto a la etiología, entonces tenemos que pueden haber, pues digamos que dos grupos grandes, la etiología traumática, que hace más parte de las fístulas directas, que vendría siendo ese gran flujo que se va generando por la carótida interna, pero también hay otras fístulas que se dan de manera espontánea y que son las que mencionábamos ahorita, los factores de riesgo, la hipertensión, los problemas de colágeno, las alteraciones que pueden generar, pues como problemas en las ramas meningias, tanto de la carótida interna como externa. Luego tenemos entonces, siguiendo con la clasificación de Barrow, la fístula indirecta tipo B. Con respecto a esta fístula, tenemos que ya no hace parte la lesión directamente de la rama que se pueda, pues de la carótida interna directamente, sino de una rama en donde se puede dar un sangrado, una ruptura de un aneurisma o algún problema pues secundario a trauma y este generar pues como un cambio en la presión y el flujo a nivel pues como del seno cavernoso. Entonces acá ya serían ramas, son más frecuentes estas entonces, como mencionábamos, en la parte espontánea. Y para hablar de las otras dos clasificaciones finales, que vendrían siendo la tipo C y la tipo D, entonces hay que hablar de la arteria carótida externa. Con respecto a la carótida externa, entonces, digamos que inicialmente no tiene, pues no es tan fácil como hallar de dónde van a llegar esas ramas, teniendo en cuenta que la interna es la que primero se ve afectada, pero bueno, hay que tener en cuenta que luego que viene la carótida común, se bifurca y se da la carótida externa, esta da una rama grande que es la maxilar interna, y de esta primera porción de la maxilar interna van a salir algunas ramas que son accesorias meningias y que van a estar inmiscuidas en el seno cavernoso. Esas también se pueden lesionar y ahí es donde se generan las fístulas indirectas tipo C y tipo D. Entonces, las principales son las meningias accesorias, pero también como hay tanta vasculatura en un espacio tan pequeño, también hay otras ramas, meningias accesorias que de manera más extraña también se pueden generar de la arteria temporal superficial, de la faringe ascendente y de la arteria occipital. Y por ende generar pues como ese tipo de fístulas. Entonces acá tenemos el cambio en la anatomía, ya la parte con respecto pues como a la irrigación viene de ramas meningias de la arteria carótida externa que les acabé de mencionar y también se genera de una forma espontánea pues como de un tipo más frecuente. La indirecta tipo D es la fístula que es más frecuente y involucra tanto el sistema de irrigación arterial de la carótida interna como el sistema de irrigación arterial de la carótida externa. O sea, se dan lesiones en los dos sistemas pues como vasculares eh, y bueno, digamos que es como la que reportan en la literatura que se da pues como de una manera más frecuente. Acá entonces nos da paso a continuar hablando un poquito pues como de la parte de la etiología y ya dividirlo, ya que hablamos de la parte directa e indirecta, entonces tenemos, recordar entonces que las directas están muy relacionadas con el trauma encefalocraneano y que ese trauma encefalocraneano es más frecuente en los hombres jóvenes, aunque la literatura habla de que digamos que se podría presentar de igual manera en mujeres y hombres, pues al estar más expuestos los hombres jóvenes pues a los accidentes de tránsito y a este tipo de problemas, por eso es que se hace más frecuente en ellos. También la asociación con las fracturas de la base del cráneo, que es lo que mencionábamos inicialmente, la fosa media, y traumas también que no tienen que ser contusos directos, sino por aceleración y desaceleración que generen desgarros en cualquier parte de la vasculatura que ya mencionamos. Las indirectas o las espontáneas, entonces vendrían siendo más frecuentes en las mujeres adultas y porque son más propensas a tener patologías pues como aneurismáticas, problemas de colágeno y problemas vasculares que les desencadenen pues alteraciones pues a nivel de estas arterias meningias pues como accesorias. Entonces, ya habiendo hablado un poquito como de la clasificación anatómica, hay una segunda clasificación que se realiza con respecto al drenaje venoso. Y con respecto a ese drenaje venoso, digamos que se da como un poco más fácil
entender el porqué de las manifestaciones de la fístula y la parte clínica que se da. Esta clasificación se realizó en 2015 más o menos y pues primero hay digamos que contextualizarnos justamente con ese drenaje para poder hablar pues como de cada parte. Entonces recordar que la parte que estamos hablando es el seno cavernoso que está aquí justamente en la mitad y que ese seno cavernoso va a tener sangre que viene tanto de las venas oftálmicas superior e inferior como de los senos venosos que pueden corresponder a la parte cerebral, el sagital superior, el sagital inferior, y que ese mismo seno cavernoso va a drenar la sangre que le llega hacia otros plexos venosos y senos venosos que están más hacia abajo. Entonces, acá tenemos como la parte venosa de donde viene la irrigación y acá tenemos la parte venosa hacia donde va. Después de que la sangre pasa por este punto del seno cavernoso, se va a ir por parte de los senos petrosos superior e inferior, correspondientemente como al seno sigmoideo y a la vena yugular interna. En el punto en donde se dé la obstrucción o la alteración del flujo venoso a ese nivel es donde se van a generar pues como los síntomas y los problemas pues, que están relacionados. Entonces, características de este seno cavernoso son estructuras venosas durales trabeculadas, son cavidades dobles y tienen componentes de la dura madre, y eso también es importante, sobre todo en la parte de las paredes y en la parte del contenido. Se extienden desde la fisura orbitaria superior hasta el ápex petroso del hueso temporal. Y muy importante, pues que son unas estructuras que no tienen válvulas, esto hace que el flujo venoso sea bidireccional, se puede determinar o diagnosticar pues compromiso de un seno venoso cavernoso izquierdo o derecho, pero normalmente puede llegar a comprometer el otro. Y eso pues digamos que es importante también en las manifestaciones. Acá digamos que se enreda un poquito, pero uno puede digamos que tratar de mirar un poco pues como la parte de cada estructura que pasa por el seno cavernoso para poder llegar a entender cuáles son las manifestaciones pues como que se da. Entonces, lo primero, hablar de la carótida interna y cómo acá, pues, digamos que estaría muy cerca al sifón carotidio y que ese tiene una parte, pues, que está dentro del seno cavernoso y el por qué estamos hablando, pues, como de este tema. Luego tenemos que en la pared de ambos senos cavernosos tenemos el nervio oculomotor, el tercer par. Justo debajo de ese estará el cuarto par, que también puede estar afectado. Y tenemos dos ramas del trigémino que son importantes. La rama B1, que vendría siendo la rama oftálmica, y la rama B2, que vendría siendo la rama maxilar. Al principio se hace un poquito pesado lo que estoy hablando, pero ya lo vamos a correlacionar un poco con la clínica. Dentro del seno cavernoso estaría el cuarto par, el sexto par, perdón, que sería el nervio abducens y que también puede tener alteraciones pues, como asociadas. Entonces, la fisiopatología que se da acá directamente es que se rompe la parte arterial, esta parte arterial o de la pared vascular de la carótida interna o sus ramas o la externa, pues va a generar una hemorragia. Esta hemorragia lo que va a hacer es que va a aumentar la presión en el seno afectado, que ya hablamos que puede comprometer el seno contralateral, y esto lo que va a generar es una congestión vascular que se va a ir pues como según la región pues, que esté afectada, que en el caso que nos compete sería la parte oftalmológica. Facilita las trombosis, que serían pues como unas complicaciones que se pueden dar asociadas, y se puede generar inversión del flujo venoso, sobre todo en la parte de las venas que estén afectadas. Esto generar compresiones en los nervios y en los pares craneales que ya acabamos de mencionar, y también en la parte cortical es importante que se pueda dar una isquemia por robo vascular, porque como se invierte el flujo, la perfusión pues digamos que se ve comprometida y se pueden dar accidentes cerebrovasculares pues por eso. La presión intraocular en la parte anterior también es importante. Esta es la clasificación que les mencionaba de estas 5 tipos pues como de drenaje que se ve comprometido. Vamos a hablar de 3 y vamos a hacer más énfasis sobre todo en el drenaje pues que está como en la parte anterior. Entonces, hablando justamente de ese drenaje anterior, tenemos el seno cavernoso, la arteria carótida y el compromiso del drenaje que se da en la vena oftálmica superior y en la vena oftálmica inferior en este punto. Cuando se da pues como digamos que ese compromiso, lo primero que suele pasar es que se da un éxtasis venoso a nivel de estas venas. Con ese éxtasis venoso se da una arteriolización de las venas oftálmicas, y acá digamos que empiezan a aparecer los signos clínicos. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito del tan mencionado soplo orbitario, que es uno de los signos pues, como más buscados cuando se sospecha de esta patología. También se puede presentar exoftalmos por justamente el aumento de esa presión. Ese exoftalmos tiene unas características y es que tiende a ser reductible porque tiene un compromiso vascular, no tiene un compromiso que es más duro como de una masa sólida, pues como un tumor, sino que es una parte vascular que se ve afectada.
y tenemos también que ese exoftalmos o esas manifestaciones pueden llegar a ser pues pulsátiles hasta ese punto. Déjenme, yo miro si me deja. Ah, bueno, ahorita si puedo les muestro algo con respecto a lo pulsátil que puede llegar a ser pues como en ese punto. Empieza a presentar tortuosidad y alteración a nivel vascular venoso en las venas o las vénulas que están comprometidas. Y lo que hablábamos ahorita, como estamos tan cerca del nervio óptico, también se puede dar una neuropatía compresiva o por el drenaje que esté muy cerca de la parte del seno esfenoidal, los pacientes pueden llegar a presentar epistaxis por ese aumento de la presión pues, que puede estar relacionado. Entonces, con respecto al soplo orbitario o el soplo craneal, pues como algunas características pues como asociadas a él, tenemos que se genera por el flujo turbulento que se da pues como justamente en el sistema cuando la parte de la sangre arterial con mayor presión pasa a la parte venosa. Y los puntos anatómicos que se deberían auscultar vendrían siendo la parte periorbitaria, sobre todo a nivel del canto interno, no como está en la foto, sino obviamente más cerca al canto interno, debe ser sobre los párpados y debe estar con el ojo pues obviamente cerrado. Otro punto que se debería auscultar sería el punto temporal y el punto a nivel de la sien. Todo esto es buscando la parte pues como anatómica de donde se va a generar la alteración del flujo. Y la parte retroauricular también era otra de las que mencionaban con respecto a poner pues la campana del fonendo justamente ahí para poder encontrar pues como alteraciones pues como en la parte auscultatoria de este nivel. Las características es que son un soplo continuo, pulsátil, que es de baja frecuencia y al ser de baja frecuencia debe ser auscultado con la campana del fonendo, no con el diafragma pues que es más grande y que es para los soplos pues más altos en frecuencia. Se intensifica con las maniobras de Valsalva, o sea, con la expiración forzada, se describe, pero digamos que me parece que son maniobras pues como más riesgosas, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber un compromiso pues vascular asociado. Y también se modifica con la compresión de la arteria carótida ipsilateral, porque si comprimes de ese lado, pues disminuir la presión de la sangre que está llegando y el soplo tiene que sonar diferente en ese punto. Obviamente teniendo demasiado cuidado con respecto a las placas ateromatosas y al compromiso pues por la parte vasovagal. El tinnitus pulsátil es otra de las alteraciones que pueden estar asociadas a este soplo y es por las mismas características pues, que el paciente lo puede llegar a describir. Se escucha muy raro para los que están pues, como en la parte virtual, pero más o menos así es como debería sonar como el soplo. Después lo miramos, ya lo pasé ahí, doctor. Bueno, continuamos con los síntomas oculares orbitarios. Digamos que ya vamos a hablar un poquito de la parte de dilatación de las venas, pues como de pies esclerares y de la parte más interna del ojo. Entonces, la dilatación se da tanto en las venas esclerares y episclerares como las conjuntivales y puede llegar a ser una dilatación leve hasta una dilatación que puede llegar a estar muy marcada, pues como a este nivel. Tenemos también que por esa congestión vascular se puede generar quemosis, que normalmente o no de forma infrecuente puede ser una quemosis hemorrágica. También tenemos que la proptosis, la quemosis, todo esto puede generar una oftalmos y una queratopatía por exposición que hay que tener presente para poder, pues, como, digamos, tratar y todo un edema periocular que se puede ver en los pacientes según la gravedad de la fístula. Obviamente las directas tendrán unas manifestaciones más floridas que las indirectas. Al final de esto va a repercutir en el dolor que el paciente refiere como un dolor retrovulvar, periocular o frontotemporal, que puede ser un diagnóstico diferencial de una cefalea, pues incluso conjuntivitis, como vamos a mencionar ahorita. Con respecto a los síntomas pues, ya orbitarios, tenemos la dilatación y ruptura de las venas coroideas. Esa dilatación y esa ruptura lo que va a generar es un transudado en la parte de la coriocapilaris y ese transudado puede llegar a generar incluso desprendimientos de coroides. También puede generar hemorragias retinianas pues, que estén asociadas tanto por compromiso de la coroides como por compromiso de la retina pues directamente. Y al verse afectado el drenaje venoso, pues se aumenta la presión intraocular, lo que va a generar pues como problemas con respecto a las neuropatías glaucomatosas que también hay que pues, tener en cuenta y llegar a controlar la presión. La hipoxia puede generar una disminución del EPR y esto también genera desprendimientos, como lo mencionábamos, tanto de la coroides como de la retina y edema macular, pues como que esté asociado por oclusiones incluso de la vena central de la retina. El síntoma tal vez inicial, pero en este caso el final pues, que mencionamos acá es la disminución de la agudeza visual, que no siempre está presente, pero que es muy frecuente y que puede ser marcada por todo lo que estamos mencionando de la alteración que se puede dar intraocularmente. Con respecto a los diagnósticos diferenciales pues, que estábamos mencionando, entonces tenemos diagnósticos que pueden ser muy típicos. Migrañas o cefaleas por las características del dolor,
conjuntivitis por la dilatación de la parte pues como de los vasos epiesclerales y conjuntivales, enfermedades tiroideas asociadas a la proptosis, que también se puede llegar a confundir en algunos casos, enfermedades inflamatorias orbitales o pseudotumores orbitarios, como parte de síntomas que se pueden compartir pues como a este nivel, y procesos infiltrativos como tumores, otras pues patologías que puedan llegar a generar pues como manifestaciones a este nivel. Celulitis. Ok, doctor, de acuerdo, sí, sí, porque genera pues como el edema también y puede ser muy parecido. Vamos a hablar un poquito de las imágenes diagnósticas. Este, digamos que es como el póker, pues, como de imágenes que se pueden usar, pues, como para diagnosticar la fístula carotidio-cavernosa. Tener en cuenta que el gol estándar es la arteriografía, pero que por ser un procedimiento más invasivo y más riesgoso, pues, digamos que primero hacemos uso, pues, como de otras ayudas. Entonces, dentro de las tomografías orbitarias, lo que vamos a ver es, lo primero es un ensanchamiento del seno cavernoso afectado, del lado, como lo muestra pues como la flecha anaranjada en este caso del lado derecho. Luego tenemos dilataciones de la vena oftálmica superior, que es como uno de los signos más característicos que mencionan del lado afectado, a veces puede estar incluso bilateral, y que se ve pues como en varias proyecciones de la tomografía. Y ahorita vamos a ver que en la resonancia incluso se ve pues como más. La congestión orbitaria o la proptosis también se puede ver como uno de los diagnósticos diferenciales pues, que hablábamos de enfermedad tiroidea u otras causas, y es que el ojo pues obviamente presenta un exoftalmos y se da un engrosamiento en los músculos extraoculares, muy probablemente por la congestión vascular que está asociada a ellos y que también se puede ver en estas imágenes, sobre todo en las proyecciones coronales se ve pues, como de una forma más clara. Con respecto a la angiografía por tomografía, entonces mirarlo pues como desde otra forma, en este caso se ven las dos venas eh, oftálmicas superiores pues marcadas en esta angiografía, y los dos senos cavernosos están comprometidos y que se ven pues más ingurgitados y que resaltan pues como a la parte de la tomografía. La resonancia muestra los mismos síntomas, pero se ven de una forma más detallada. Entonces, lo mismo, la vena oftálmica superior que se ve pues como dilatada con aumento del diámetro, y el seno cavernoso que se ve pues como más injuritado ahí asociado. También la parte de los músculos escapulares que se ven ensanchados, por decirlo así, la proptosis que se ve más marcada, e incluso el edema en estos casos por la parte vascular que se ve más en la parte pues como anterior. En la angioresonancia y sobre todo pues en las proyecciones que hacen por reconstrucción por proyecciones de máxima intensidad, esta parte que muestra las flechas amarillas es donde se ve todo lo que se estaba pues como irrigando en la parte arterial y cómo esa parte del contraste pasa a la vena oftálmica superior y hace pues sospechar o confirmar pues como el diagnóstico de fístula carotidio cavernosa. Es menos usada la ultrasonografía por los dos estudios que acabamos de mencionar, pero todavía pues digamos que se describe en la literatura y los hallazgos son los mismos. Un flujo arterial en la vena oftálmica superior con pulsaciones arteriales, también aumento en la velocidad y cambio en la dirección del flujo venoso por compromiso pues justamente de esta parte arterial, y dilatación de la vena oftálmica superior que se puede dar pues como en este nivel. La panangiografía cerebral, entonces como hablábamos, es el gol estándar pues como aquí asociado. Eh, lo que pasa es que tiene obviamente muchos más riesgos. Normalmente los hallazgos es que el llenado venoso se va a ver más temprano, como se ve acá, están irrigando contraste en la carótida interna en este caso, y esta parte que se ve más clara, digamos que en la parte de la mitad vendría siendo la vena oftálmica superior en la que se está dando pues como un llenado precoz o fase de contraste precoz, con una alteración del contraste que pasa a nivel arterial más distal, sobre todo en la circulación cerebral. También se puede ver opacificación en los senos cavernosos y un llenado por retrogrado que hablamos en la vena oftálmica. Es importante pues la panarteriografía, porque aquí podemos ver las arterias que directamente están sufriendo la fístula, pensando en el tratamiento, la tasa de flujo como alto o bajo flujo que puede estar relacionada, y el drenaje venoso que está comprometido para poder corroborarlo pues como con los síntomas de los que estamos hablando. Entonces, esa era la parte como más oftalmológica. Ya después es como mencionar un poco los otros drenajes, pero también pues pueden haber síntomas que estén relacionados, entonces vale la pena pues también hablar de ellos. Y está el drenaje posterior inferior, que vendría siendo pues ya el que se da hacia los senos petrosos superior e inferior y hacia los plexos pterigoideos y parafaringeos, como se ve en este caso. En este caso, pues digamos que ya la parte se vuelve más neurooftalmológica por el compromiso de lo que hablamos previamente de los nervios afectados.
El aumento de la presión va a producir pues lesiones en estos nervios y pueden generar parecias o plegias asociadas. Entonces, hablando del tercer nervio, digamos que por el compromiso de las fibras parasimpáticas que están alrededor del nervio en la parte más periférica, se pueden dar trastornos en la pupila produciendo una anisocoria e incluso pueden haber casos que están relacionados con la parte de la ptosis. Y con respecto a las diplopias o las oftalmoparesias o oftalmoplegias, entonces tenemos compromiso del tercer nervio con sus desviaciones características, también del cuarto nervio por la misma ubicación que está a nivel de la pared y compromiso del sexto nervio que por estar más interno, digamos que se ve con mayor frecuencia afectado y por ser más sensible justamente a estos cambios de presión. Eh, la compresión de las ramas del trigémino puede generar algunas manifestaciones que también pueden dar pistas en el diagnóstico. Y es que cuando se ven afectadas estas ramas, teniendo en cuenta que son ramas sensitivas, pues los pacientes, si se revisan pues como con detalle, pueden manifestar una hipoestesia, una alteración en la sensibilidad a nivel de los dermatomas B1 y B2 del nervio trigémino, las ramas frontales y maxilares, y que podrían estar asociados a una fístula que esté afectando pues, directamente el seno cavernoso y este contenido. Con respecto entonces al drenaje cortical, ya vendría siendo una parte más neurológica. Acá la cosa se pone más seria porque pues, ya se va comprometiendo la vida, ya está más relacionado con accidentes cerebrovasculares y es justamente por esto que se da con respecto al robo vascular en el cambio del flujo, eso puede generar una hipoxia y un accidente cerebrovascular asociado pues como a la fístula. También por los cambios de presión se pueden dar rupturas en los vasos intracerebrales y generarse hemorragias asociadas, generarse edema cerebral e hipertensión endocraneana, que en el caso de nosotros pues, lo detectaríamos por el papiledema pues, que puede estar asociado. Las focalizaciones y las convulsiones también pueden hacer parte de las manifestaciones clínicas que tenga esta patología pues como a este nivel. Ya para hablar pues como de la parte del tratamiento, entonces en la parte oftalmológica es más, se podría llamar como un tratamiento de mantenimiento, o sea, lo que se quiere es evitar que se generen como más problemas asociados mientras se corrige la causa de la fístula. Ya vamos a hablar de las correcciones, pero entonces como ahorita hablábamos de la parte de la queratopatía por exposición, pues obviamente hacer las acciones pues como que protejan la parte de la superficie ocular, los lubricantes oculares, las cámaras unidas en caso de ser necesario. Con respecto al control de la presión intraocular, por la parte del aumento de la presión y el retorno venoso que se ha afectado, preferiríamos el control de la presión con medicamentos que disminuyan la producción de humor acuoso. O sea, preferiríamos los betabloqueadores, incluso los inhibidores de la anhidrasa carbónica. No significa que los otros no funcionen, pero teniendo en cuenta que los otros mecanismos de acción son aumentos en el drenaje venoso y que justamente ese drenaje venoso es el que está comprometido, no sería muy lógico o no tendría como tanto efecto y tanta efectividad en reducir justamente la presión a nivel intraocular pues con los otros tipos de medicamentos. Y el manejo del estrabismo normalmente se deja pues como es usual de una forma más tardía, porque si se resuelve la fístula se debe disminuir la parte de la presión que se está haciendo a nivel de los pares o los nervios comprometidos craneales y eso debe resolver el estrabismo. Si queda alguno residual, pues habrá pues ya que planear pues manejo ya sea con cirugía o manejo pues como ya más conservado. Este justamente es el tratamiento pues como del que hablábamos, estas son las cuatro opciones como de tratamiento, realmente vendrían reduciéndose en dos, pero hay que mencionarlas todas. El primero es el manejo conservador y es que las fístulas indirectas por estar en vasos de menor calibre, por tener menor flujo, por normalmente estar asociadas a patologías que son más espontáneas, asociadas con hipertensión arterial, pues, y este tipo de cosas van a tender a solucionarse pues, de una forma más espontánea, incluso hasta en el 60% de los casos. Mientras que el manejo endovascular es el manejo de intervención que es más frecuente y que normalmente se hace en las fístulas que son directas, que se generan de una forma traumática, que tienen unos desgarros más grandes y que pues por ende van a tener pues como mayores manifestaciones que no se van a resolver solitos. La neurocirugía ya se hace de una forma muy ocasional, sería hacer una craniotomía, entrar, tratar de reparar directamente la fístula, e incluso pues generar trombosis ahí directamente o tratar de parar o cambiar los sangrados, pero obviamente la morbilidad es muy, muy alta. Y la cirugía estereotáxica también es otra opción que se describe, pero que tampoco tiende a ser pues como tan usada con tanta frecuencia, aunque está dentro de las opciones terapéuticas. Entonces, con respecto a este tratamiento endovascular, tenemos que las directas, lo que les mencionaba, requieren un manejo activo con mayor frecuencia y las fístulas indirectas, entonces hay que considerar los síntomas y las manifestaciones de las que estábamos hablando previamente.
Entonces, por ejemplo, si hay manifestaciones neurológicas que tienden a ser más graves y a comprometer más la vida, pues esto indicaría o inclinaría la balanza un poco a generar un manejo que pueda ser más activo y endovascular. En cambio, si no las hay, se podría hacer un manejo más conservador. Lo otro es la localización anatómica con lo que hablábamos, el tipo de drenaje afectado, si hay comorbilidades como el accidente cerebrovascular, los riesgos de complicaciones neurológicas o incluso oftalmológicas con la intervención, que también teniendo en cuenta que los accesos se pueden hacer de manera arterial o venosa, pues también se pueden generar complicaciones. También hay que tenerlo en cuenta el compromiso visual previo del paciente y la severidad en los síntomas que mencionamos, en la proptosis, en la oftalmoplegia, pues y en estas manifestaciones. Los abordajes entonces usualmente son arteriales cuando se quiere corregir fístulas que son directas. Cuando son fístulas que son indirectas, muchas veces se prefieren los drenajes venosos y acá pues digamos que hablábamos justamente pues que ocasionalmente se piden pues como canalizaciones de la vena oftálmica superior para poder entrar con manejo endovascular que lo hablamos con la doctora Cristina, que también se puede realizar la orbiectomía y después ya seguir el manejo endovascular a través de este acceso. Hablando más características del manejo conservador, entonces, remarcar para fístulas de bajo flujo y que no tengan indicación de intervención, el cierre se da de forma espontánea por una trombosis. O sea, es otra manifestación pues como fisiológica que lo que va a hacer en este caso es solucionar la fístula y obviamente pues dejar las otras comorbilidades que puedan estar asociadas a la trombosis. Y por eso en este manejo conservador pues lo que se quisiera es estar muy pendientes del paciente, controlando los síntomas o los cambios clínicos con respecto a la agudeza visual, al manejo de esa presión intraocular, a cambios que se puedan dar en el polo posterior con respecto a hemorragias o alteraciones por las manifestaciones clínicas que mencionábamos y en caso pues de ser requerido o considerado, imágenes de control para mirar cómo van evolucionando todas estas alteraciones. Lo que hablábamos de la compresión manual intermitente, también hay que mencionarlo, como lo digo, me parece pues bastante riesgoso, pero se describe en la literatura pues que se puede realizar y vendría siendo pues que se debe realizar por un especialista, que deben ser pacientes que deben estar monitorizados, que deben tener un Doppler carotidio previo para descartar y para evitar complicaciones con desprendimientos de placas ateromatosas y que se hace para las fístulas de bajo flujo, y que lo que busca es disminuir el flujo arterial y aumentar el flujo venoso para favorecer la trombosis de la que hablábamos previamente. Entonces, acá vamos a ver si se nos da, es como, digamos que el resumen de lo que acabamos de mencionar. Ah, bueno, ahí sí, más o menos. Entonces, lo primero es hablar pues como de la parte de los senos venosos que estábamos hablando, de cómo ese drenaje venoso va hacia el seno cavernoso. Ahí ya se pueden empezar a ver como el compromiso o la parte que están relacionados de los pares craneales que pasan a través del seno cavernoso e incluso se nota pues como la parte de la arteria carótida interna de sus ramas que están remarcándolo parte de los tipos de fístulas que se pueden dar. La directa de la carótida interna, la indirecta tipo B de una rama de la carótida interna, la indirecta tipo C de una rama de la carótida externa y la indirecta tipo D en la que hay ramas tanto de la carótida interna como externa que están afectadas pues como asociadas. Y eso generar como la parte de las manifestaciones clínicas que pueden estar relacionadas. El flujo sanguíneo normal, penoso, el trauma que se puede generar y la inversión del flujo que se da de una manera retrógrada, en este caso en la vena oftálmica superior. La dilatación, que es lo que veíamos en las imágenes, que es lo que más se busca. Se está pausando. La inyección de los vasos, que pueden ser esclerares, episclerares o conjuntivales, y la proptosis que puede llegar a ser pulsátil y estar asociada pues justamente. Hay una parte en la que se veía la parte de esa proptosis pulsátil, voy a ver si puedo mostrárselos acá y ya termino.
Más o menos así es como se debería llegar a ver como la parte, bueno, ahí no se ve tanto, pero es como se debería llegar a ver como las pulsaciones o la fibrilación, por decirlo así, en la parte anterior de que está asociada pues como a estas patologías. Lo importante es pues diagnosticarlo, a veces es muy difícil el diagnóstico, a veces pues sin ningún antecedente de trauma ni nada, pues es difícil pensar en él. Entonces lo importante como de todo esto es que pensemos pues en que la fístula existe y que nos llegan aquí muchas y que hay que diagnosticarlo. Ujú. Cuando ya le la fístula y lo que sea intervención. Terapia endovascular, ellos Pero hacen tratamientos, los radiólogos intervencionistas. Se hace la radiografía primero, la necesitamos de una vez y ya, intervención. Ok. Pero nos ha pasado acá un antecedente de trauma hace 1 o 2 meses, a veces no tan severos, Y a veces años. y a veces años. acá en Colombia hace como 2 años de salida y como empiezan a adelantizar y todo, es así la infección. Yo he visto varios veces una meningitis, Sí. pero no tiene los síntomas típicos de calor, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en el antecedente y uno piensa en ese diagnóstico, llega a eso. Si uno no lo piensa, pues, difícil. Es difícil. Y A veces son pacientes que han volteado mucho. tuvimos una buena temática y conjuntivitis alérgica, Sí. esteroides tópicos, Y glaucoma postradicular, obviamente que se presenta acá. Sí, hay que buscarlo. Muy buena presentación, muy buena presentación. Bueno, ya